¿Qué tal? ¿Cómo están? Espérenme tantito, déjeme conectar bien este audio. Espérenme. Ahí estamos. Déjeme conectar bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les ha ido este sábado? ¿Qué vieron? ¿Narrativas? Perdón. ¿Vieron narrativas con mi querido Federico Bonazo, Ricardo Valderas, César Pineda hace un momento? Vaya profundidad en torno al tema Cedillo, que es más allá de un simple personaje. De verdad que vale mucho la pena escuchar a estos tres personajes. Mañana no se pierdan a Luis Guillermo Hernández en las charlas de Luis Guillermo Hernández con otra visión, la visión más política también de este tema. Es decir, está muy interesante también la charla que tuvimos con Luis Guillermo y todo esto que ha generado Ernesto Cedillo. En el canal Alterno hay una entrevista con una de las mejores periodistas de la actualidad en México, con Ana Lilia Pérez, que aparte tiene un libro maravilloso que se llama Los hijos del neoliberalismo. Si usted quiere conocer el neoliberalismo, si usted quiere conocer los daños del neoliberalismo, échele un ojo a este texto de esta gran periodista. Le reitero, en nuestro canal alterno de entrevistas, ahí está la charla y está, bueno, imperdible, imperdible. Claro, Ana María Vázquez abrió a las 5 de la tarde en nuestras colaboraciones con una charla muy bella y muy interesante, muy profunda con Ari Telch. A mí me gustó mucho el tema de la salud mental, me gustó muchísimo el tema de la salud mental, el papel del teatro, el teatro como activista, el teatro como la lucha. Y hay una frase en toda la charla. Perdón, estoy viendo que no está planchada la playa. Bueno, hay una charla, hay una parte en la charla buenísima en donde hablan de esa idea de que el teatro te refleje, ¿no? Que tú cuando vas al teatro y te veas, te sientes reflejado en un monólogo, en una obra como tal, es decir, de más personajes. Muy bella la charla, muy profunda con esta Ari Telch por parte de mi querida Ana María Vázquez. Mañana también Sósimo Camacho, espectacular Sósimo con el caso Suástegui, no se lo pierdan. Está espectacular Sósimo. Y bueno, mi querida Josefa Galván, que viene con todo, con el caso precisamente, pues nada más ni nada menos que un personaje de la política nuestra, de cada día, que juega un papel determinante, que juega un papel clave y que vale la pena que ustedes lo vayan descubriendo desde sus perfiles. Y claro, Trotamundos Político con Fabrizio Loruzzo, quien le entra también a temas de actualidad, temas de fondo que vale la pena recomendárselos. Ahí tiene usted. Más comentarios de su servidor. Si no se han cansado de la chucho adicción, el día domingo estamos en nuestro canal alterno, en donde están las notas de mi queridísima Brenda Mata. Y en donde Brenda pues nos habla del Callejón de Niño Perdido. Qué historia ahí. Y bueno, también por supuesto va a abordar esta diatriba siempre de cuál retrata mejor la realidad. 1984 de Orwell, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Vean, como ve, lo consentimos, la consentimos. Con grandes colaboradores, por supuesto. Oiga, quiero cerrar, si no surge otra cosa, esta serie de comentarios de este día con un tema muy particular. Hay otros asuntos que me hubiera gustado tocar también y que lo vamos a tocar mañana en la línea 12, Teuchitlán y demás. Pero lo quise comentar. La locura, no sé si llamarle ya locura. Yo soy enemigo de pensar que gente como Trump o Bukele son locos. Yo no los creo locos para nada. Los creo personas bastante cuerdas y bastante conscientes del daño que provocan. Yo creo que tanto Bukele como Trump son malas personas. O sea, son gente que le gusta hacer daño. Incluso me atrevería a decir eso. Hay un sadismo muy particular en este tipo de personajes, como lo hay en Netanyahu, como lo hay en otro tipo de sujetos a través de la historia, el propio Milei con sus actitudes, en fin, Pinochet en su época, Salinas, Cedillo en México, Calderón. En fin, hay un sadismo muy particular, ¿no? Disfrutan haciendo daño, disfrutan haciendo mal, en pocas palabras. Y los cito a estos dos hombres porque de entrada recomendarles el trabajo del Faro, este medio de comunicación salvadoreño, vaya entrevista, imperdible, a integrantes de la Mara que denuncian cómo pactaron con Bukele, cómo llegaron a acuerdos con Bukele, cómo lo apoyaron literalmente, presionando a la gente, intimidando a la gente. Imagínense, para que votaran por él, justo cuando alcanzó la alcaldía de la capital salvadoreña.
y cómo se fue transformando la relación, no porque Bukele sea un superhéroe, sino por la manipulación del tema que ha venido dando este hombre. Y el otro es Trump con esta fotografía que más allá de una cuestión teológica o de religión, nos pinta el nivel de soberbia, porque hay gente que me dice, no, el nivel de locura, no, 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 yo respeto mucho las enfermedades mentales, he tenido contacto directo con las enfermedades mentales y me parece muy injusto querer atribuírselas todas a personas nefastas, atroces, irresponsables, vividores, eh, gente de porquería. Trump presenta una fotografía en su cuenta de X y también en la cuenta de X de la Casa Blanca, imagínese, en donde Trump está vestido de papa, en donde Trump está vestido de papa. Vamos con estas dos historias, comentario por supuesto, y vamos dándole también al vínculo entre estos dos personajes. A ver, el presidente de Estados Unidos, Trump, publica una imagen creada por inteligencia artificial que lo muestra vestido de papa. Una imagen que fue publicada en su cuenta en la red social Truth Social, que causó tal revuelo que la Casa Blanca en la red social X, pues también la difundió. ¿Por qué no? ¿Verdad? La publicación llega luego de que el propio mandatario asegurara el martes pasado que le gustaría ser papa durante una entrevista en la que también aseguró que él mismo sería su primera opción si debería elegir a un favorito. La respuesta surgió cuando se le preguntó su opinión sobre el cónclave en el que se elegirá al sucesor del Papa Francisco. Y Donald Trump también afirmó que no tiene preferencia en cuanto a quién debe ser elegido como nuevo pontífice. Sin embargo, también recordó que tenemos un cardenal que resulta ser de un lugar llamado Nueva York y que es muy bueno. El cardenal de Nueva York es Timothy Dolan, que no está entre los favoritos para la elección. Elvin Calcaño, en una muy buena entrevista que tuvimos también en nuestro canal alterno, hablábamos esta semana del cónclave y la importancia que tiene en la configuración mundial, porque de llegar un papa similar a Francisco, progresista, más tirado hacia la izquierda, contrario a los postulados y acciones de la derecha, puede empezar a equilibrar un poco la balanza ante los avances que ha tenido la contraparte. Porque es cierto, nos decía algo Elvin muy cierto. Francisco tal vez sus reformas no fueron de gran calado, pero sí su posicionamiento. Es decir, posicionó a la iglesia del lado correcto de la historia, del lado que critica el genocidio en Gaza, del lado que critica la voracidad, el lado que critica la economía criminal, el lado que critica, por supuesto, la explotación del ser humano, la cultura del descarte, le decía Francisco, y que aparte de todo le dio con todo a esas empresas quienes han hecho muchísimo daño al medio ambiente. Es decir, el papa de los que menos creen los papas, ¿no? Sin duda alguna, y el papa menos querido por la ultraderecha, por los conservadores, que siempre se habían acostumbrado a personajes como Juan Pablo II, por protector de pedrastas, o Joseph Ratzinger, no, un hombre completamente tan, pero tan estructurado que no alcanzaba a distinguir desde mi punto de vista lo que era el bien y lo que era el mal, y siempre se escondían detrás de sus liturgias. Ese es un tema muy interesante, como dice Calcaño. ¿Quién queda como papa? Sin duda alguna va a haber presiones, señalaba él, por parte de la ultraderecha, por parte de Meloni, por parte de Trump, por parte de todo este grupo, incluso de los grupos empresariales que juegan un papel al interior de los diferentes personajes. Las presiones en el Vaticano han de estar en todo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas un cónclave es algo político, esa es la realidad. Y este tipo de expresiones de Trump lo vienen nuevamente a evidenciar, a exhibir, cómo lo que importa aquí es alguien similar a su imagen, a su persona. ¿No cree usted que Trump suelta esto solamente porque se quiso hacer el gracioso y porque quiere que todo el mundo hable de él? No, lo suelta como un mensaje de que el Papa debe ser alguien como él, alguien de su forma de pensar, alguien de su forma de creer, alguien que vaya más acorde a las necesidades que su forma de ver el mundo requiere en este momento. Hay un candidato muy fuerte, bueno, hay tres candidatos muy fuertes, uno de ellos es Luis Tagle, el papa, bueno, el cardenal filipino, que es un rockstar en las redes sociales y que se ha manifestado incluso en contra de las políticas de Trump en materia migratoria, pero también ha sido crítico en muchas ocasiones de las posturas del gobierno chino ante Taiwán. Y es un hombre que ha empezado a surgir como una piedra interesante, una piedra angular en una discusión moral respecto al comportamiento del mundo, porque vaya que después de ver a Trump actuar de esta manera tan irresponsable, tan soez, tan
burda, tan prepotente, se requiere una voz ética, se requiere una voz moral. Yo sé que la iglesia, ustedes me han escuchado, yo soy muy crítico de la iglesia. Para mí, cualquier institución que tape los abusos sexuales en contra de menores pierde con total credibilidad. No es un asunto de manzanas podridas, es una institución que el Papa Francisco trató de combatir, que intentó combatir y no le alcanzó. Así de grave es el problema, no le alcanzó al mismo Papa, al Papa más poderoso en este momento, no le alcanzó para echar abajo todas esas estructuras. Pero ese grupo, ese es un punto muy importante. Pero a pesar de todo esto, el hecho de contar con un papa que quiera darle continuidad a ello, lo coloca en una figura con autoridad moral y lo coloca en una posición, como ya lo hizo Francisco, del lado correcto, y que te permita precisamente señalar lo que está mal, y que es una voz que se escucha, sobre todo que se escucha en el mundo, aunque no lo escuchen los, los otros gobernantes, lo escucha el mundo y lo escucha el mundo católico, que es muy importante. Y no me refiero a la gente de lana, lo refiero al pueblo. Y eso siempre genera una inquietud en los poderosos y genera conciencia en los de abajo. Entonces, por supuesto que se requiere un hombre que llegue en una posición contraria a lo que estos personajes tan deleznables están haciendo en el planeta. Porque seamos claros, lo que hace Trump no es, pero para nada humano, no es para nada respetuoso. Entiendo que esté luchando por la propia sobrevivencia de su clase, de su casta, pero caray, hay formas de hacerlo sin caer en la bestialidad con la que lo hace. Hay formas de hacerlo sin caer en el vituperio, sin caer en esa actitud tan sátrapa, ¿no? De agredir a los que menos tienen, de criminalizarlos, de encerrarlos en jaulas, de avalar bombardeos en contra de pueblos sin armas, de avalar bombardeos contra niños, asesinatos de niños, que es algo de verdad que no se puede, no hay forma, no hay forma. Quien no condena eso, quien no muestra indignación ante eso, perdón, pero no se le puede calificar de buena persona, y menos quien promueve eso y todavía lanza una especie de video hablando de que lo va a convertir en resort la zona donde hoy hay sufrimiento por todos lados. Entonces, en ese marco, nos topamos precisamente con que aunque se requiere alguien que es un contrapeso en ese mundo de Trump y de los chinos, que a final de cuentas son potencias económicas y como potencias económicas muchas veces dejan de lado la cuestión ética, la cuestión humana para seguir creciendo y seguir empoderándose. Es cierto que China no tiene la historia de Estados Unidos, que China ha tenido un desarrollo muy diferente al que ha tenido Estados Unidos, pero a final de cuentas poder es poder y siempre se requiere otro tipo de voz que también es poderosa, que piense distinto al capitalismo como eje rector e incluso al proteccionismo tramposo que impera en los diferentes actores políticos. Y en el caso de Bukele, en el caso de Bukele, este, mm, en este trabajo maravilloso de Carlos Martínez, Óscar Martínez, Víctor Peña, Fren Lemus, Nelson Rauda o Moñón, dan las confesiones de un hombre llamado Charlie, ¿no? Un líder pandillero que pactó precisamente con Bukele y que vaya de verdad, es impresionante la forma en cómo este hombre describe, ¿no? Junto con otro líder pandillero del barrio 18, la manera en cómo operaron a favor de un hombre cuya principal narrativa, cuyo principal discurso se basa en la seguridad, se basa en la honestidad para aplicar la ley y que además de todo lo presume sin ningún tipo de ambaje. Y estos hombres te cuentan hasta cómo escaparon del país con la complicidad de su gobierno, es decir, cómo los apoyaron en definitiva para que pudieran salir de El Salvador, ¿no? Y los líderes pandilleros que incluso entraron encapuchados al penal de máxima seguridad a recibir instrucciones, bueno, hablaron de estos detalles de acuerdos que permitieron en muchos sentidos, pero en muchos aspectos, llevar a cabo a Bukele el ascenso al poder y que te viene a mostrar en pocas palabras, cómo ellos denuncian que ni siquiera los revisaban, para entrar a las cárceles, por ejemplo. Y eso era un acuerdo, es un acuerdo directo, ajá, con Bukele, porque entraban junto con los funcionarios de Bukele para operar lo que sucedía en las cárceles. Lo hemos platicado en otras oportunidades.
Bukele es resultado de esa estrategia que durante mucho tiempo le ha funcionado al narcoimperio, de venderte como una solución, ¿no? Algo que ellos mismos provocaron, de generar la violencia que te atrapa, que te vulnera, que te somete, y después darte una solución con la finalidad de quitarte algo más, de quitarte tu libertad, de quitarte tus recursos naturales, todo ello. Y Bukele le decía que Bukele y Trump son el ejemplo perfecto de la crueldad y de la mentira. Ajá. Esa es la realidad de los Estados Unidos. Y uno de los puntos claves para entender a estos dos perversos son los migrantes. Son los migrantes. Hay un trabajo muy bueno, como siempre, de la gran periodista Amy Goodman y del periodista Juan González de Democracy Now!, en donde ellos hablan directamente, pues nada, nada menos que con la madre de Merwin, ¿no? Este hombre que fue sacado de Estados Unidos literalmente por Trump, señalándolo como integrante del Tren de Aragua, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de prueba, ¿no? El padre precisamente de familia, de Merwin Gutiérrez, ¿no? Habla de todo ello en esta entrevista. Habla de este joven que fue arrestado en el barrio del Bronx y luego trasladado en un avión junto con otros más de 230 venezolanos a una mega prisión de El Salvador, en donde está incomunicado. Imagínese un muchacho que estudia, un muchacho que es útil a la sociedad, un muchacho bueno, lo tratas como terrorista, lo incomunicas y los gobiernos, los presidentes de estos gobiernos se lavan las manos. Usted dígame si eso no es una bestialidad. Usted dígame si eso no es algo verdaderamente indignante. Usted dígame si esto no es algo que cometen verdaderos criminales. Ajá. Incluso hay testigos que dicen de la detención que han dicho que las autoridades estaban buscando a otra persona, pero al encontrarse con el adolescente, pues dijeron que arréstenlo porque era venezolano. Es decir, no tenía ni tatuajes. No, ya ve que Trump se enojó cuando el reportero, el periodista en una entrevista le dijo, no, es que no tenía tatuajes y Trump, necio, como todo mentiroso de porquería. Ajá. Queriéndole inventar a este chico que tenía tatuajes. No, pues ni tatuajes tenía. Ajá. Entonces estaban acusando a los migrantes por su color de piel, como lo han hecho durante todo este tiempo. Obviamente el padre, el señor Wilmer Gutiérrez, pues teme por la seguridad de su hijo, porque pues él dice, nunca pensamos sufrir esta injusticia en Estados Unidos. Esa es la realidad. Y esto viene a confirmarnos que Estados Unidos es una de las naciones más deleznables, mucho más de aquellas a las que acusa de ser dictatoriales, ¿no? Violan todas las leyes y lo peor es que aplican una forma de operar al estilo fascista, es decir, sacan a este joven del territorio norteamericano donde los padres, donde los abogados pueden hacer algo y lo llevan a otra nación en donde simple y llanamente se lavan las manos y deciden no escuchar las denuncias, deciden no escuchar las pruebas, en donde el presidente que está allá es un sirviente del que está acá y que hacen negocio, porque hay dinero, mucho dinero metido en las cárceles del Salvador y que atrás de los presos del Salvador, son un negocio para este hombre Bukele. Entonces el tipo pues no quiere escuchar algo que vendría a derrumbar completamente su falacia migratoria. Con el inicio del gobierno de Estados Unidos, los migrantes, quienes ya enfrentan desde hace años contextos adversos y de exclusión, han visto una drástica precarización de sus condiciones de vida, de trabajo en dicho país. Incluso Trump y los funcionarios encargados del tema migratorio han lanzado criterios totalmente tendenciosos, no basan sus acciones en hechos, tampoco en información exacta, ni estatal, ni académica sobre el tema de la migración. Son completamente prejuicios xenofóbicos, racistas, clasistas, que consideran a los migrantes seres humanos inferiores. Es un estigma. El gobierno de Estados Unidos no busca que sus acciones se encuadren de acuerdo con marcos jurídicos o de derechos humanos. Por el contrario, considera que la consecuencia de su agenda antimigratoria y discriminatoria, pues vale absolutamente todo. Y lo peor del caso, ¿no? Es que tú escuchas a este zar fronterizo, ¿no? Que es un delincuente de siete espuelas, y habla con total felicidad infligir dolor, violencia en contra precisamente de los más débiles. Por eso le digo que son gente mala,
son gente mala. Y por eso siempre hay que tratar de desmontar el discurso de la estigmatización, de la criminalización que ha imperado por parte de estos hombres y que es replicado con esta suma facilidad por parte de un gobierno centroamericano que ha sufrido muchísimo, muchísimo, porque ha sufrido mucho El Salvador, guerrillas, dictaduras, no, masacres, persecuciones. El Salvador ha perdido muchas cosas y ha sufrido mucho. Y este hombre es tal vez es el personaje más peligroso que ha tenido en su historia El Salvador. Y mire que ha habido personajes verdaderamente nefastos. Y lo es más con el apoyo precisamente de un hombre como Trump, que lo ve reflejado. Y México, por supuesto, México debe tener mucho cuidado. México debe tener muchísimo, pero muchísimo cuidado porque es que el que ayudó a crear la figura Bukele viene como embajador a nuestro país y va a buscar de todas las formas posibles presionar al gobierno de Sheinbaum. Ya le platicaba ayer cómo, según una nota de Wall Street Journal, Trump quiere meter militares y la doctora se ha parado firme, hecho, aquí no entran militares, pero él sigue y con un embajador de esas características habrá que estar muy atentos para denunciar cada paso que esté dando ese G.I. Joe norteamericano para que no nos quiera convertir en otro Salvador con el pretextito de que han hecho bien las cosas cuando en realidad lo único que han hecho es de verdad lastimar a quienes más tienen y convertirlos en un verdadero negocio en toda la extensión de la palabra. México no puede jamás copiar el estilo Bukele, jamás, porque aparte le digo una cosa, ya lo tuvimos, esa es otra cosa, que me encanta cómo hay gente que dice, no, es que como Bukele ya lo tuvimos, lo que pasa es que no lo quieren reconocer, pero ya estuvo Calderón ahí, ya estuvo Peña, y estuvo incluso el propio Cedillo, con estilos completamente de esa estofa, de baja estofa, en donde los derechos humanos no importaran y donde la criminalización de la población fue constante. Entonces, por lo pronto ahí tiene usted dos personajes malos, dos seres humanos malos. Eso es lo que son Bukele y Trump. Y todo lo demás, pues simplemente son esa ridícula corte que les aplaude todo, porque son igual o peor. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer. Gracias.